En los últimos años, los Minions se han vuelto casi tan populares como Mickey Mouse. Aparecen por primera vez como extras en una película animada llamada Mi villano favorito, y al final eclipsan al protagonista. Sus frases sin sentido se han hecho virales. ¿Por qué estas criaturas tan monas sirven a los peores villanos? ¿Y por qué los amamos a pesar de todo? Si te interesan nuestros análisis filosóficos de películas y series, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. And so help me, I never want to see another one of your goofy bug-eyed faces ever again! What? Oh, you've got to be kidding me. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los Minions? Son una multitud. Hay un montón de ellos y parece que nunca actúan por separado. Incluso los protagonistas, si es que podemos llamarlos así, forman un trío: Kevin, Bob y Stuart. ¿Qué sabemos de la multitud? El antropólogo y psicólogo francés Gustave Le Bon tiene una interesante obra titulada Psicología de las masas, donde habla del alma de las multitudes. Cuando los individuos forman una masa activa, su psicología cambia. Las acciones conscientes de los individuos se ven reemplazadas por el impulso inconsciente de la multitud. Le Bon argumenta que las masas no pueden ser controladas por reglas y leyes, sino que hay que mantener su atención. Y la herramienta principal aquí es impresionar y cautivarla. Recuerda cómo Otto pierde el amuleto de Gru al ver una piedra con ojos. Es más, parece que incluso las cosas normales y corrientes a los Minions les causan asombro y risa. Al convertirse en parte de una multitud organizada, un ser humano baja unos escalones de la escalera de la civilización. Lo mismo ocurre con los Minions. Cuando están por separado, ellos, al igual que las personas, muestran su individualidad y carácter. Se comportan de manera más educada o al menos intentan fingir que conocen la cultura humana. Pero cuando hay muchos de ellos, se vuelven inquietos, alborotadores y casi primitivos. Asimismo, la multitud de Minions tiene la característica básica de la multitud humana. Son una manada servil que busca un líder. Se hace evidente en la primera película sobre los Minions. Sin su maestro, pierden el propósito de vida y se deprimen. Fíjate en lo que dice el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset en su obra La rebelión de las masas sobre el objetivo de la multitud. Ha venido al mundo para ser dirigida, influida, representada, organizada. Necesita referir su vida a la instancia superior constituida por las minorías excelentes. Incluso la palabra minion, que proviene del francés, quiere decir sirviente devoto o esbirro. El problema es que los Minions buscan servir a la persona más vil del mundo. Les resulta difícil, ya que en sus intentos de ganarse los elogios y complacer a su maestro, inevitablemente lo llevan a la muerte. Tratando de hacer el mal, lo destruyen. Resulta que ellos, como Mefistófeles de Goethe, son una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre hace el bien. Incluso la historia de las criaturas amarillas antropomorfas, cuyo objetivo supremo es conseguir plátanos, plantea serias preguntas filosóficas. Si los plátanos son una metáfora del consumo infinito, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué los Minions buscan un líder y no quieren ser libres? ¿Es una representación caricaturesca de nuestra sociedad? Si los Minions te han hecho pensar en todo esto, ya has dado tu primer paso para estudiar filosofía. Activa la suscripción de Art for Introvert y acceda a nuestros cursos de filosofía y mucho más. El enlace está en la descripción del vídeo. Kevin, Jerry, watch the girls for me, okay? Dave, Stuart, come this way with me. Come on. Come on. Pues bien, hay dos razones por las cuales los Minions tratan de servir a sus maestros, pero acaban matándolos. En primer lugar, como señaló Terry Pratchett, la inteligencia de la criatura, conocida como una multitud, es la raíz cuadrada del número de personas que hay en ella. Hay muchos métodos para estimar el nivel intelectual de las masas, pero todos muestran que las capacidades mentales de un individuo disminuyen notablemente en un colectivo. Y si recordamos, por ejemplo, que entre los Minions está Norberto, al que los propios autores le llaman idiota, empieza a parecer un milagro que hayan podido sobrevivir con Gru durante tanto tiempo e incluso salvarle la vida. La segunda razón del comportamiento destructivo de los Minions es muy filosófica. Un Minion es una forma de materia que tiende naturalmente a romper las reglas. Los Minions son auténticos tricksters, o en otras palabras, embaucadores y bromistas. Son unos seres privados de la responsabilidad.
Las figuras similares de deidades o espíritus que rompen todas las reglas se pueden encontrar en las culturas tradicionales, por ejemplo, en los mitos. En un estudio sobre los mitos de los pueblos indios norteamericanos, el antropólogo Paul Ryden afirma que el trickster es una figura muy común. La imagen del trickster es borrosa e inestable, pero es muy notable en los Minions. Cuando salen casi desnudos del agua, vemos materia pura que puede tomar cualquier forma. No está claro si tienen algunas características distintivas. Por ejemplo, ¿por qué algunos Minions son cíclopes y otros tienen visión binocular? Según Ryden, los tricksters son solo un leve rastro de algo propio del hombre. También señala que la risa, el humor y la ironía permean todo lo que hace el trickster. Mientras que las personas tienden a entrar en un conflicto, los Minions convierten los momentos de gran tensión psicológica en comedia. La forma más antigua de la comedia que conocemos proviene de la antigua Grecia. Siempre se opone a la tragedia, cuyos protagonistas son personajes de mitos y leyendas, y los eventos mostrados en la escena tienen un significado histórico. La comedia es ficción, y los personajes pueden ser toda clase de personas que interpretan escenas de la vida habitual. Hoy lo llamaríamos la filosofía de la vida cotidiana. Los comediantes modernos también bromean sobre las cosas comunes. Conversaciones en taxis, citas con el médico, peleas con los padres. Muchos chistes comienzan con ¿alguna vez te ha pasado? Y es que al mismo tiempo la comedia a menudo se convierte en una forma de reflexionar sobre lo que está sucediendo y evaluar críticamente la realidad. Recuerda a los bufones de la corte que entretenían a los reyes. Eran casi intocables y podían decir cualquier cosa, incluso criticar a su gobernante. Uno de los primeros comediantes, Aristófanes, también expresaba activamente su opinión acerca de todo. No le gustaba la democracia ateniense corrupta y solía reprochar a la sociedad por su cobardía y su confianza en las palabras halagadoras. Aristófanes criticaba a cualquiera. Una vez él mismo tuvo que interpretar al demagogo Cleón, porque los demás tenían miedo de entrar en conflicto con aquel hombre. En sus intentos de defender la ciencia, las tradiciones, las creencias y los rituales, criticaba todo: las costumbres, los hábitos, la política de Atenas, a Sócrates y al poeta trágico Eurípides. Su humor era mordaz e irónico. Entonces, ¿por qué nos reímos de los Minions, cuyo lenguaje es un montón de palabras incomprensibles de diferentes idiomas, referencias de la cultura pop y exclamaciones? Steal me the crown and all your dreams come true. Respect. Power. ¡Banana! Banana. Es gracioso, pero cuando nos reímos no podemos pensar. Al parecer, la risa está relacionada con la mente, pero en realidad es un proceso inconsciente. Por esta razón, es tan difícil imitar el sentido del humor, así como fingir una risa sincera, se vería tensa y poco natural. Freud también hablaba de la naturaleza inconsciente de la risa. Según él, de la prohibición de expresar una idea nace la necesidad de hablar y así es como nace también una broma. Lo que está socialmente prohibido se expulsa, pero la energía acumulada debe encontrar una salida para evitar el estrés excesivo. El humor se convierte en una forma de liberarla. Así que no solo nos reímos de las bromas, nos hacen reír los deslices, las caídas torpes o las palabras incomprensibles de los Minions. Por eso resulta que Matuka y Banana son como unos disparadores mentales que nos permiten aliviar la tensión gracias a la risa. Al mismo tiempo, los Minions, ajenos a la cultura humana, nos muestran a nosotros mismos desde una nueva perspectiva. Parodian a la gente, se ríen de las normas sociales y las ponen en cuestión. Al final, para ser honestos, no necesitamos un cuchillo y un tenedor para comer. Son algo a lo que estamos acostumbrados, pero al mirarlos cubiertos a través de los ojos de las criaturas amarillas antropomorfas realmente parecen ridículos. Siendo trickers, los Minions no dejan de cuestionar la realidad y dudar de todo. Por ejemplo, ¿por qué el piloto se dirige a los pasajeros al comienzo del vuelo si no lo escuchan? Si reemplazamos su discurso con la jerga incomprensible de los Minions, nadie se dará cuenta. Lo gracioso siempre va de la mano de lo absurdo, enfatizando el absurdo de la situación o llevando la situación al absurdo. Los niños son los que se ríen más de los Minions.
Estas no son bromas para adultos, pero están insertadas en las películas animadas para entretener asimismo a los padres. Los niños suelen reírse antes de que un Minion haga una tontería, y esta anticipación de la risa solo aumenta el efecto. La risa es una especie de dopaje cultural, y el afán por conseguir cada vez un poquito más de ello es natural. Es por eso que los Minions son tan populares. Seguramente vamos a obtener una porción de absurdo, y a algunos les gusta esto. ¿Y a ti, te gustan estos personajes? ¿Te ríes con Kevin y Bob? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Estudiar los fenómenos de la cultura pop no es una pérdida de tiempo. Incluso las bromas sobre los Minions pueden llevarte a pensar en los patrones de pensamiento moderno. Si quieres desarrollar el pensamiento filosófico y saber analizar todo lo que te rodea con más profundidad, no dudes en echar un vistazo a nuestros cursos de filosofía. Puedes adquirirlos por separado o en pack, e incluso obtener acceso completo a todos los cursos de la plataforma con la suscripción. Aprovecha nuestra oferta y activa la suscripción anual con un descuento de hasta el 75% para acceder a más de 30 cursos de filosofía, psicología, cine y otras disciplinas por un módico precio. El enlace está en la descripción.